Me da un enorme gusto saludar a la queridísima profesora emérita del Colegio de México, Soledad Loaesa. Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, qué gusto verte. Oye, como siempre que te leo, siempre aprendo algo nuevo y este último artículo que publicas en Nexos me parece muy interesante en el sentido que yo no sabía que Miguel Alemán Valdés, quien fue presidente de México entre 1946 y 52, pues tuvo la comezón, pues no de reelegirse, Marisol, pero sí de prorrogar el periodo presidencial. Cuéntanos esta historia, por favor. Bueno, sí, no, él tuvo la tentación de reelegirse. Lo que Ujú. pasa es que le dijeron que eso era muy complicado Sí. y le propusieron las dos personas a las que consultó, que fueron Ramón Beteta, que era su secretario de Hacienda, y Francisco Martínez de la Vega, que era el consejero jurídico de la presidencia, le aconsejaron que abandonara la idea de la reelección, que era muy delicada y muy riesgosa, y que mejor se fuera por la prórroga. El antecedente de la prórroga era el de Benito Juárez. Ujú. Y lo que pasa es que Benito Juárez estaba en mitad de una guerra civil y se explica que no haya habido elecciones y que se prorrogara su periodo. Ahora, La prórroga entendida como cambiar la constitución para cambiar el periodo presidencial. no iban a cambiar la constitución, iban simplemente a hacer una prórroga, a prolongar el periodo presidencial sin cambiar la constitución. Le daban muchos poderes, eso sí, pero Ujú. estaban en una guerra. Sí. Entonces se explicaba. Lo que es muy divertido es que cuando le dicen al alemán, pero es que Juárez estaba en guerra, y entonces la respuesta es, bueno, ¿y la guerra de Corea? No, Entonces, pero te pregunto, la prórroga en el caso de Miguel Alemán, ¿no tenían la intención de cambiar la constitución? pues yo no recuerdo haber visto los documentos que yo consulté, no hablaban de cambiar la constitución, Ok. porque eso era muy delicado Ujú. y no querían meterse en Honduras. Nada más querían una prórroga, eso dicen, eso discuten de 2 o 3 años, Ujú. pero con poderes omnímodos, que era lo que tenía Juárez. Sí, sí, sí. Entonces, después, claro que hubieran podido cambiar la constitución una vez que estuvieran ya en el momento de la prórroga y con poderes muy amplios. Entonces, se lo proponen a Alemán, a Ujú. Alemán le parece una buena idea y se empiezan a aparecer grupos por la República que promueven la reelección del licenciado Alemán. Aparece uno en Chihuahua y otro en Yucatán para que viéramos que es toda la patria para la que estaba involucrada. Aparece otro más, aparecen en todas partes, empiezan a aparecer, no en todas partes, pero en buenas partes, en un buen número de estados. Y el que yo creo que estaba involucrado en esa organización era el secretario particular del presidente, Rogelio de la Selva, Ujú. que era una persona que tenía contactos muy estrechos con los periodistas y que era muy dado a organizar este tipo de movilizaciones Ujú. y a publicar desplegados que firmaban asociaciones fantasmas en todos los casos, ¿no? Tenía mucha imaginación. Entonces, en este caso, yo creo que también lo hizo. En la Cámara de Diputados apareció un bloque reeleccionista. Después aparecieron varios desplegados que decían no es el momento de cambiar de caballo, que tenemos mucho que hacer, tenemos que dejar que el licenciado Alemán termine su obra. En fin, fue una movilización, pero duró muy poco. Ujú. Duró muy poco porque fueron a ver, el, el, el presidente alemán mandó al licenciado Beteta y a Oribe de Alba, al ingeniero Oribe de Alba, a consultar con el presidente Cárdenas. Ujú. Entonces el presidente Cárdenas dijo que él francamente le parecía una muy mala idea. Ahora cuentan que cuando dijeron, bueno, si hay una reforma y se permite la reelección, el presidente Lombardo Toledano dijo, yo voto por Lázaro. Esa fue una alternativa que no le gustó mucho a Miguel Alemán. Pero bueno, entonces hubo esta movilización, fueron a ver a Lázaro Cárdenas y Lázaro Cárdenas fue con Manuel Ávila Camacho a Ujú. ver a Alemán, a discutirlo, Sí. y le dijeron que de ninguna manera, Ujú. que eso era un acuerdo entre ellos, que la estabilización posrevolucionaria se había logrado gracias a que se habían puesto de acuerdo en que no iba a haber reelección y en que había ya un mecanismo establecido que todos respetaban, y en vista de que eso involucraba la estabilidad política del país, no le quedó otra alemán más que aceptar esa presión.
Entonces yo creo, Alemán por otro lado tenía como candidato a Casas Alemán, que era el jefe del departamento, pero Casas Alemán dicen, leí en algún lado, que llegó con el licenciado Alemán al estadio del Seguro Social a un partido y cuando llegó el estadio entero empezó a cantar ratero, ratero, el estadio completo. Entonces el licenciado Alemán se volteó con Casas Alemán y le dijo, no va a ser posible. Y se pusieron finalmente de acuerdo en Ruiz Cortines, en Adolfo Ruiz Cortines, para que fuera él el candidato del partido. Ahora, lo que tú dices en tu artículo es que finalmente en este presidencialismo exacerbado que teníamos en el régimen postrevolucionario, sí había contrapesos, Marisol. ¿Cómo no? Había contrapesos y había muchas restricciones. Lo que pasa es que hemos creído que no las había. Sí. Justamente el libro que escribí es sobre las restricciones, cómo las restricciones también daban forma al poder presidencial. Una restricción muy importante eran los americanos, una restricción muy importante eran los expresidentes, una restricción muy importante era la economía y el deseo de mantener la estabilidad financiera. También había, desde luego, evitar la ruptura de la élite política. Ese era un contrapeso muy importante. Y con mal que bien, las elecciones, a pesar de que eran fraudulentas, eran un contrapeso, porque el presidente en turno sabía que tenía que organizar elecciones cada 3 o 6 años. Y eso era una restricción poderosísima, que no se violó nunca. Bueno, pues ahí está el caso de Casas Alemán, ¿no? O sea, cuando Alemán se da cuenta de que era un personaje rechazado, ¿no? Rechazado y con muy mala fama, un problema reputacional en serio. Entonces dijo, no nos podemos arriesgar. Eran presidentes muy conscientes del problema de la estabilidad y cuidaron la estabilidad lo más que pudieron. No provocaban conflictos grandes y los trataban de resolver rápidamente. La estabilidad era un valor central en la política y yo creo que lo fue hasta los años 70. Claro. No, después bueno. Ya cambiaron las cosas. Es la generación postrevolucionaria, ¿no? Entonces, lo que querían evitar, supongo, era otro. La generación postrevolucionaria. No, y que tienen muy presente la violencia. Exacto. O sea, la experiencia de la violencia es una restricción muy poderosa también en ellos. Por ejemplo, Manuel Ávila Camacho tuvo una elección muy violenta, muy fraudulenta en 1940. Una elección terrible. Él compitió contra Almazán. Y fue una elección, en el día de la elección, según el New York Times, hubo en la Ciudad de México nada más 55 muertos, nada más en la Ciudad de México. En el resto del país hubo mucho más. Y el propio Ávila Camacho estaba muy traumatizado por su elección. Y él no quería que eso se repitiera. Por eso introduce una reforma electoral muy importante. Por eso le hace una reforma muy importante al partido. Es más, él intenta hacer del PRI un partido nuevo, porque no quieren que se repita la violencia, quieren detener la violencia, quieren frenarla. Y creo que eso es muy importante, de la misma manera que se comprometen con la construcción de instituciones. Eso es otra cosa con la que están muy comprometidos todos estos presidentes. Desde luego. Ahora, a ver, Marisol, a mí me parece un articulazo el tuyo en Nexos por lo que está pasando ahorita en México, desde luego. Esta prórroga que le quieren dar al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia a través de un transitorio en una ley secundaria que contraviene la Constitución, ¿no? Pues, híjole, muchos nos preguntamos si esto no es un paso para la prórroga de otro presidente de otro poder, que en este caso sería el Poder Ejecutivo Federal, es decir, el presidente López Obrador. A mí lo que me preocupa un poco es que yo siento que no hay verdadero contrapeso al poder del presidente. Las cámaras están subordinadas al presidente. El Poder Judicial parecía, afortunadamente tomó un par de decisiones recientemente que lo reivindican, pero estaba al borde de quedar como subordinado al presidente. Los empresarios están todavía desconcertados. Los partidos de oposición no logran reorganizarse ni reaccionar frente a la próxima elección, y los ciudadanos estamos un poco perdidos. Sí. Entonces, y además no hay expresidentes.
Es decir, sí hay 6, pero están desaparecidos. Es como si no estuvieran. Son como fantasmas. Así Desde es. luego son menos efectivos que Manuel Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas. No, totalmente de acuerdo, pero vaya, creo que sí tenemos que tomar en cuenta estas historias. A ver, yo creo que todos los presidentes en algún momento les hace cosquilla quedarse, porque entre otras cosas no saben qué hacer después de retirarse, ¿no? Pero tienen, unos son responsablemente dicen, no, pues me tengo que retirar y ni modo, y otros empiezan a buscar la manera, ¿no? De a lo mejor de explorar, digamos, de explorar el ambiente para ver si lo pueden llevar a cabo, ¿no? No estoy tan segura. Sí. No se me ocurre que Echeverría lo hubiera pensado. Quizá la gente alrededor del presidente, sí, por quedar bien con él, por congraciarse, le dicen, no, señor presidente, usted se tiene que quedar porque nadie como usted puede seguir gobernando, puede terminar su obra magna, extraordinaria. Eso puede ser. Pero yo me imagino que, desde luego, Díaz Ordaz ni siquiera se le cruzó por la mente ni un minuto querer reelegirse. Tampoco estoy muy segura que quizá Echeverría coqueteó un poco con la idea, pero 2 o 3 años antes del fin de sexenio. Ok. El timing también es muy importante, ¿no? Sí, Portillo, desde luego, no. Y lo que pasa es que nosotros los mexicanos hemos sido muy crueles y muy despiadados con nuestros presidentes. No queremos a ninguno. Sí, pues sí. Ahora, déjame preguntarte, porque a mí, no sabes, desde hace muchos años, la pregunta que más me hace la gente en las calles, en las conferencias, etcétera, es si yo creo que se va a reelegir o no Andrés Manuel López Obrador, si va a prorrogar su mandato. Yo, la verdad, sigo pensando que no, pero cuando veo estas maniobras como la del ministro Saldívar, pues empiezo a tener dudas, Marisol. Yo creo que las decisiones de esa naturaleza, como muchas otras, los políticos las toman en el contexto. Sí. No sabemos cuál es el contexto de México en el año 2024. No sabemos cómo va a estar la situación, no sabemos cómo va a estar la opinión pública, la economía. Y una decisión de esa naturaleza no se toma con mucha antelación. Y si se toma con mucha antelación, el riesgo de equivocarse es enorme. Sí. Entonces yo creo que dependiendo del contexto se habrá de tomar la decisión, si es que existe la intención de que así sea. Ahora no sabemos si existe tal decisión o tal intención. No falta el lambiscón que le diga al presidente, ahí se tiene usted que quedar, señor presidente, porque no podemos sin usted, no podemos vivir. Lambiscones habrá siempre. Orgánicos, inorgánicos. No, totalmente de acuerdo, pero en el caso de Miguel Alemán, él sí tomó la decisión de tentar las aguas, ¿no? De tentar el terreno. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Y uno se pregunta si esto del ministro Saldívar no es una manera de irle tentando el terreno. Puede ser. El presidente alemán, todavía en su penúltimo informe de gobierno, hizo una descripción de lo que necesitaba el país, en la que utilizó los mismos argumentos que utilizaban para defender la prórroga. Eso es un poco, ¿qué diría yo? Audaz de su parte pero el alemán era un presidente muy audaz y muy echado para adelante. Además hay que tener presente otra cosa, la opinión es como la luna, cambia de una manera espectacular de un día para otro. Y incluso Alemán pasó de la popularidad a la impopularidad, cayó bajísimo cuando la devaluación de 1948 se convirtió en el enemigo público número 1. Pero luego se recuperó. Sí. Y era el hombre más popular del país. Y luego otra vez volvió a caer y otra vez se recuperó. Y a todos los presidentes les ha pasado lo mismo. Pues sí. Ninguno ha tenido una situación absolutamente estable en términos de la opinión pública. Pues Marisol, entonces dependerá. Como siempre te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Interesantísimo. No, gracias a ti. El artículo de Marisol de Soledad Loaesa lo puede usted leer en el blog de Nexos. Este es parte de un libro. Ah, mira. Adelanto. Okay. ¿Y el libro cuándo sale, Marisol? Pues estamos esperando que en un par de meses. Ok, ¿y cómo se llama el libro? A la sombra de la superpotencia. A la sombra de la superpotencia, 3 presidentes en la Guerra Fría. 3 presidentes mexicanos. Oye, pues cuando salga, vente un día aquí, ya esperemos en el estudio, ya que podamos tenerte y lo platicamos a fondo, si te parece, Marisol. Encantada de la vida.
Con muchísimo gusto. Pues muchas gracias a Soledad Loaesa, gracias Marisol, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.